Muy buen día nuevamente, estimados estudiantes. En nuestras últimas clases, nosotros hemos ido desarrollando la temática de la responsabilidad civil. Ya que hemos quedado claras algunas fechas para, para, para las actividades que tenemos programadas en nuestra asignatura, y ya que hemos dejado claros algunos aspectos sobre la asistencia, continuemos con el desarrollo de nuestra asignatura, recordando que nosotros ya hemos desarrollado el concepto de la responsabilidad civil, que importa un deber que soporta quien ha causado un daño, un perjuicio, un detrimento. Hemos visto cómo la responsabilidad civil ha tenido modificaciones históricas, como en un principio tenía como base al daño, para posteriormente tener como fundamento a la culpa del agente del daño. Posteriormente han coexistido estos dos sistemas, el sistema subjetivo y objetivo, para determinar si una persona tendría o no que responder por los daños provocados. Hemos visto que esto es muy importante, que lo encontramos en el derecho positivo, en diferentes ramas del derecho. Hemos visto los sistemas de responsabilidad. Veíamos que no es lo mismo un sistema de responsabilidad civil objetiva basado en el riesgo que un sistema de responsabilidad subjetiva que tiene como sustento la culpa, y que estos se diferencian del sistema de responsabilidad penal en el hecho de que los sistemas de responsabilidad civil buscan la reparación del daño, mientras que el sistema de responsabilidad penal establece una sanción, ¿no? Establece una pena, establece, digámoslo así, un castigo, y tiene un contenido moral en sus mandatos. Estimados estudiantes, nosotros entonces hemos visto algunas peculiaridades. Las diferencias entre estos sistemas son muy grandes. De esta manera, hemos estudiado los presupuestos que deben concurrir para que una persona sea responsable. Entonces decíamos que no hay responsabilidad sin que exista un hecho humano, y este hecho humano puede ser una acción o puede ser una omisión. Veíamos además en qué casos procede esto, es decir, en qué casos una omisión puede ser considerada idónea para producir responsabilidad civil. Analizábamos la figura del daño, que es un menoscabo que sufre la víctima, un menoscabo que sufre en su patrimonio, o incluso un menoscabo extrapatrimonial, ¿no? Analizábamos diferentes formas de daño, entre las cuales nosotros encontrábamos el daño patrimonial y el daño extrapatrimonial. Entonces, en el daño patrimonial nosotros veíamos que hay al menos dos formas, dos que están reconocidas por nuestro Código Civil: el daño emergente, que es el empobrecimiento que se genera, y el lucro cesante, es decir, los montos de dinero que se ha dejado de percibir por la víctima como consecuencia del daño. Además, hablábamos de un daño extrapatrimonial de muy difícil cuantificación, pero que está reconocido al menos en el caso de existir un menoscabo o un daño a los derechos de la personalidad. Posteriormente revisábamos que ese daño tiene que ser antijurídico, y esa antijuridicidad implica al menos dos aspectos, es decir, en primer lugar, ser contrario al ordenamiento jurídico tras un análisis, revisando obviamente las causas de justificación. Y en segundo lugar, implicar una contraposición al ordenamiento jurídico. Revisamos las causas de justificación, es decir, hay daños que pueden ser considerados como justos por el ordenamiento jurídico, y en esos casos no existe responsabilidad, estimados estudiantes. Veíamos que no todo daño es resarcible, no todo daño puede ser reparado. Analizábamos la figura de la imputabilidad y veíamos cómo cómo personas menores de edad pueden llegar a ser imputables en materia civil, y en materia civil la imputabilidad se da a partir de los 10 años. Veíamos también que aquellos que no han reparado el daño teniendo 10 años cumplidos
tendrán que restituir esos montos de dinero que hubiesen erogado aquellas personas que sí han cubierto con esos daños o bueno, con esa reparación del daño que se ha producido, ¿no? O sea, que se ha pagado. Finalmente, nosotros hemos estudiado el tema de la causa, un tema sumamente importante. El tema de la causa es sumamente importante, lo decíamos, porque en primer lugar nos va a permitir establecer quién es responsable y en segundo lugar nos va a permitir establecer hasta qué punto una persona se hace responsable por los daños producidos. Una vez que nosotros hemos desarrollado las teorías de la causa, habíamos ingresado a, digámoslo así, la, la cara opuesta o la contracara de lo que es el nexo de causalidad, ¿no? El nexo de causalidad nos permite establecer quién es responsable, pero cuando existe una ruptura del nexo causal, es decir, una nueva causa en el mundo, algo diferente al causante, al que supuestamente sería causante, es decir, una nueva causa, reitero, ya no existiría responsabilidad. Entonces estamos ante una forma de exonerar de responsabilidad a las personas. Después de realizar un análisis, después de establecer el vínculo entre el daño y el agente del daño, entonces hay que ver los factores de atribución. Pero para establecer ese vínculo entre el daño y el agente, es necesario analizar también si es que ha habido una causa aparte, ¿no? Una causa distinta, una nueva causa que en realidad haya sido la que hubiese producido el daño. Entonces, si existe una fractura en el nexo de causalidad, afecta a la responsabilidad, aun cuando se trate de una responsabilidad objetiva, aun cuando se trate de una responsabilidad subjetiva. Nosotros habíamos analizado la figura de la fuerza mayor y el caso fortuito y veíamos que históricamente estos tienen significados diferentes, ¿no? Significados diferentes. La fuerza mayor ha sido, por ejemplo, vinculada a la fuerza irresistible y, bueno, o mejor dicho, la fuerza mayor, entonces, intervención irresistible de la autoridad, mejor dicho, y el caso fortuito, el hecho de Dios, ¿no? En su momento. En el derecho romano, la fuerza mayor, un evento irresistible, y el caso fortuito, un hecho imprevisto. Estimados estudiantes, nosotros ya habíamos ingresado también a revisar este concepto y decíamos que el caso fortuito es una causa ajena, es decir, es un acontecimiento que interrumpe la sucesión ordinaria de causa a efecto, con la intervención de una causa nueva y extraña a la demandada, ¿no? Extraña al demandado, mejor dicho. Eso es lo que nos dicen los hermanos Masod. El caso fortuito, entonces, no es solo una ausencia de culpa, sino que es una nueva causa que interviene en el mundo de los hechos, ¿no ven? Reiterábamos, por ejemplo, si es que se da un tornado, se da un terremoto que ha producido el daño o que ha generado que una persona, bueno, tenga contacto con otra generándole un daño, entonces ya no sería la causante esa persona, ¿no? Sino que es el evento de la naturaleza de trascendencia el que ha producido ello. Estimados estudiantes, mientras que la ausencia, bueno, no es lo mismo la fuerza mayor, el caso fortuito, que una ausencia de culpa. La ausencia de culpa es, bueno, una situación en la cual no hubiese habido, imprudencia, ¿no? Negligencia. Por ejemplo, a ver, analicemos un caso. Sucede que un médico toma todas las medidas necesarias para una intervención quirúrgica, cumple con todos los protocolos, sin embargo, el momento de la operación, la misma se complica. La misma se complica generando el fallecimiento del paciente. En esta circunstancia podemos ver que sí habría una, o sea, el médico sí sería un causante, ¿no? ¿Por qué? Porque interviene directamente en el daño producido, ¿ya? Pero eso no significa que sea culpable.
¿no? ¿Por qué? Porque en realidad el médico ha usado de toda su pericia y además ha cumplido con todos los protocolos necesarios para realizar su trabajo, ¿no? Se comprueba ya la negligencia cuando no se ha cumplido con estos requisitos mínimos. Entonces, si se dan cuenta, la culpa y la causa son dos aspectos diferentes, ¿no? En este caso sí sería causante, claro, ¿por qué? Porque han tenido contacto de cuerpo a cuerpo, ha habido ahí una relación de causa y efecto, pero el hecho de que sea causante no lo hace responsable. ¿Por qué? Porque, bueno, porque no, bueno, al menos en un sistema de responsabilidad subjetiva, esta persona, este médico, no ha incurrido en imprudencia o negligencia. Eso ya como un caso, digámoslo, aparte, ¿no? Como un análisis que nos permite demostrar que la falta de culpa no está relacionada necesariamente con la causa, porque uno puede ser causante, pero sin culpa, ¿no? Es decir, al no tener una opción, ya que el evento era inevitable e irresistible, inevitable e imprevisible. Entonces, para que pueda verse de caso fortuito, no basta que no exista culpa, tiene que haberse producido un evento de características excepcionales, tiene que haber un evento de trascendencia, una nueva causa. En el caso del médico, estamos en un análisis de diferencia entre culpa y causa, por si acaso, en el ejemplo que hemos dado hace un instante. Pero cuando hablamos de fuerza mayor o caso fortuito, podemos hablar de un hecho del hombre o un hecho de la naturaleza que, que ha sido el nuevo productor del daño, ¿no? El ejemplo, decíamos, a ver, una persona choca con otra, eh, empujándola, generando que esta persona se fracture. Ya, en este caso sí podría haber responsabilidad, siempre y cuando una de las personas siempre y cuando sea aplicable un factor de atribución, ¿no? Siempre y cuando hubiese sido parte de la actividad, o sea, parte de los riesgos de la actividad, o siempre y cuando hubiese habido culpa. Pero es diferente la situación en la que una persona empuja a otra por perder el equilibrio en un terremoto, ¿no? Entonces, hay un terremoto, yo me tropiezo, empujo a otra persona, la persona cae y se fractura el brazo. Entonces, si se dan cuenta que hay una nueva causa que ha producido el daño, ¿no ven? Hay una nueva causa que ha producido el daño. Eh, a eso nos referimos con caso fortuito y fuerza mayor. Entonces, se tiene que tratar de un evento externo. Messineo ya distinguía la causa no imputable del caso fortuito. La primera es una connotación negativa, ¿no? Que a alguien no se le puede imputar un daño producido. Pero el caso fortuito se refiere a un hecho positivo, a un hecho nuevo, algo que está pasando, que efectivamente pasa en el mundo de los hechos. Probar el caso fortuito, entonces, estimados estudiantes, no significa decirle a un juez que una persona no ha sido la culpable, es decir, probar que no ha hecho algo, sino que se tiene que probar un nuevo hecho. Hay que probar que ha existido un hecho positivo, que se concreta en un evento o en un hecho extraño al sujeto y que no es evitable, ¿no? Como un terremoto, un incendio. El mismo Messineo nos dice que el caso fortuito, vamos a estar ante el caso fortuito cuando cuando el efecto interrumpe ese nexo de causalidad. Esa interrupción del nexo de causalidad, entonces, es que hay una nueva causa, ¿no? Hay diferentes tendencias, estimados estudiantes, y cuando la fuerza mayor y el caso fortuito se dan como causa única del daño, no hay mayores problemas, pues el perjudicado tiene que cargar con las consecuencias del hecho dañoso. La fuerza mayor y el caso fortuito cobran trascendencia cuando hay varias causas, ¿no? Hay concausas. Respecto a las tendencias de este concepto, de estos conceptos jurídicos,
La fuerza mayor y el caso fortuito forman parte de dos posturas marcadas en la doctrina, ¿no? Obviamente debe haber muchas más, pero al menos son dos las que se oponen. Una primera tesis menciona que caso fortuito y fuerza mayor son dos conceptos diferentes. Es decir, la fuerza mayor es un hecho no natural, mientras que el caso fortuito es un acontecimiento de la naturaleza. Otros consideran que la fuerza mayor es un hecho imprevisible y el caso fortuito un acontecimiento irresistible. Pero bueno, una tendencia nos establece que estos dos son conceptos diferentes, mientras que existe otra tendencia que sostiene que estos términos son sinónimos. Sin ir muy lejos, el ordenamiento jurídico en Perú no realiza una distinción, ¿no?, entre caso fortuito y fuerza mayor. Pero nuestros tribunales, nuestro Tribunal Supremo, asume una postura dualista y nos dice que estamos ante dos situaciones diferentes. ¿Cuáles son las características de la fuerza mayor del caso fortuito? Tenemos que estar ante un hecho extraordinario, es decir, que no debe ser un riesgo típico de la actividad o cosa generadora del daño. A ver, no es lo mismo que tú tengas una lesión en un parque que tiene el juego de los carritos chocadores, a que en el parque, no sé, caiga un rayo que provoque un incendio y tú te dañes con eso, ¿no? ¿Por qué? Porque en el primer caso estamos ante un riesgo propio de la actividad, ¿no ven? El hecho de que tú juegues en un parque de diversiones, el que el mismo, bueno, ya implica el riesgo de que puedan generarse lesiones y por tanto eso es un factor de atribución objetiva que puede conllevar a que el dueño del parque tenga que pagar los daños producidos. Pero que caiga un rayo no es un riesgo común, ¿no? No es un riesgo típico. No es algo que tenga que pasar necesariamente. Entonces, en ese caso, sí habría una situación de fuerza mayor o caso fortuito. En segundo lugar, el hecho tiene que ser notorio o público de magnitud. No existe caso fortuito o fuerza mayor que sea particular. Como les decía, el segundo requisito es que se trate de un hecho notorio, público y de magnitud. Tiene que tener un carácter de violencia excepcional, al punto que esto pueda ser notorio para la sociedad misma. Tiene que ser extraordinario, ¿no? No es algo fuera de lo común para el sujeto, sino fuera de lo común para todo el mundo. Entonces no es subjetivo. Cuando hablamos de fuerza mayor, de caso fortuito, una persona no puede alegar algo que sea extraño para él, ¿no? Algo que sea extraordinario para él. No tiene validez aquello. Esto significa que no hay casos fortuitos privados. La intimidad no se concilia con la noción jurídica del caso fortuito. Entonces, una persona, por ejemplo, no podrá decir, estoy en una situación de extremada pobreza como para poder pagar mi obligación, ¿no? Como caso fortuito, como fuerza mayor. ¿Por qué? Porque ese es un caso particular. El hecho debe ser entonces imprevisible e irresistible. Ahora, en estos casos de pobreza extrema, claro está, esto amerita un análisis mucho más profundo desde las perspectivas inclusive del derecho constitucional, ¿no? Pero no vamos a ingresar ahí, bueno, tal vez en un momento más, cuando les toque opinar o realizar algunas consultas, podamos dialogar. Pero por ahora continuemos con nuestro avance. El hecho jurídico tiene, además del caso fortuito y la fuerza mayor, otra de las formas de la ruptura del nexo de causalidad es el hecho determinante de un tercero, ¿no? En este caso, como se darán cuenta, no se trata de establecer que no se repare el daño, ¿no? Que no haya responsabilidad,
sino que se está trasladando la responsabilidad a otra persona. El demandado por daños y perjuicios entonces puede exonerarse acreditando que no ha sido realmente el agente del daño, no ha sido quien ha causado el accidente y que hubiese sido una tercera persona o la propia víctima y que no tuvo sino una participación circunstancial. Es determinado por otras legislaciones como una forma de ruptura del nexo de causalidad. También en nuestro ordenamiento jurídico esto es posible, ¿no? Porque uno puede determinar un momento, yo no he sido el causante y probar que alguien más ha sido el responsable. Tanto en esta situación es bastante similar a lo antes examinado, es decir, al caso fortuito y fuerza mayor, porque como se darán cuenta, estamos buscando un nuevo causante. Bueno, no buscando, estamos alegando la existencia de un nuevo causante, de un causante diferente. Tanto el caso fortuito como el hecho determinante de un tercero tienen importancia como conceptos autónomos dentro de la responsabilidad objetiva. ¿Por qué? Porque, reitero, son causas nuevas, ¿no? La diferencia estriba en que el caso fortuito es una fuerza mayor anónima, es decir, no le puedes echar la culpa a nadie, ¿no? En el caso fortuito y la fuerza mayor, no hay alguien a quien le atribuyas la responsabilidad. Yo no puedo decir, ha sido Cristal la causante del terremoto, ¿no? Por ejemplo. Mientras que en el hecho de un tercero y el hecho de la víctima ya se impone una fuerza mayor, pero con autor. Es alguien el que ha causado ese daño, alguien más quien ha causado ese daño. La ruptura del nexo causal entonces implica que un presunto autor no es el autor, que más bien otro lo es. Otro es el verdadero autor que debería ser el responsable. Esta responsabilidad de un tercero, o bueno, el hecho de un tercero, tiene que tratarse de un hecho extraordinario, ¿no? Tiene que tener un carácter extraordinario por tratarse de una causa extraña al sujeto que pretende liberarse con esta defensa. Él tiene que decir que alguien más ha sido el causante. Por otra parte, ese hecho de tercero, para que tenga ese carácter exoneratorio, tiene que revestir también las características de imprevisibilidad e irresistibilidad, ¿no? Imprevisible, es decir, que no puede haberse previsto, que no puede haberse tenido noción de que el hecho podría suceder. Y tiene que ser irresistible, es decir, que no pueda combatirse, que no pueda, no existe esa posibilidad no existe esa posibilidad de resistirse ante el hecho, ¿no? Finalmente, corresponde hablar sobre la imprudencia de la víctima. La imprudencia de la víctima es otra de las, es otra de la, otro de los modos en los que puede darse la fractura del nexo de causalidad. Estamos ante un caso similar a las causales de exoneración que ya hemos revisado anteriormente. A diferencia del caso fortuito, en que el daño es atribuible a un suceso anónimo y que el hecho de un tercero es imputable a una tercera persona, en la imprudencia de la víctima estamos ante un caso en que ha sido la propia víctima la que ha producido el daño, ¿no? Que se ha generado. Cuando el hecho de la víctima es único y determinante, en el resultado del nexo el resultado del nexo de causalidad se rompe. Es decir, que la imputación física del resultado se hizo mal, ya que no ha sido el causante, el supuesto agente del daño, sino que ha sido la víctima. No se encuentra expresa previstamente así en algún artículo del Código Civil. Sin embargo, sí hay algunos artículos, como vamos a ver, que se refieren a esta posibilidad, ¿no? Aún así, esta opera en responsabilidad objetiva, entonces sí se puede invocar. Factores de atribución. Para concluir con nuestra temática de la responsabilidad civil, al menos en los aspectos generales, veamos que el factor de atribución es la razón suficiente por la cual se justifica que el daño que ha sufrido una persona se traslade económicamente a otro. Entonces, el factor de atribución es ese justificativo racional
que hace que el agente del daño, bueno, termine siendo responsable, ¿verdad? Tenemos varios elementos. El daño, un menoscabo patrimonial, algo que objetivamente lo podemos ver, que podemos evidenciar, el daño emergente, el lucro cesante, podemos eh, comprenderlo también por la razón. Tenemos además entre los elementos ese daño que debe ser antijurídico y debe producirse por un hecho humano, un nexo de causalidad entre el daño y el hecho del agente del daño, una, ¿qué más? A ver, hecho un daño, antijuridicidad y un nexo de causalidad. Son al menos los tres requisitos necesarios, ¿no? Pero, ¿qué es lo que una persona, qué es lo que hace que una persona sea responsable? Tiene que haber un justificativo, ¿no? Un justificativo racional que permita que nosotros digamos, a ti te corresponde ser responsable por el daño que has producido. Ahí es donde entran los factores de atribución. ¿Por qué? Porque ya son los justificativos normativos que hacen que nosotros hagamos responsable jurídicamente a alguien, ¿no? Eh, los sistemas de los factores de atribución son dos. El factor subjetivo, bueno, el sistema subjetivo y el objetivo, ¿no? Entonces, en el factor subjetivo de responsabilidad, nosotros analizamos la reprochabilidad de la conducta. Lo que justifica que una persona sea responsable es su conducta imprudente, es su conducta negligente, es su conducta contraria a los deberes, bueno, contraria a la diligencia debida, es decir, contraria a los deberes que se impondría, se autoimpondría una persona común y corriente, un bonus pater familias. ¿No ve? Mientras que el justificativo en la responsabilidad objetiva, el factor objetivo, prescinde de la culpa, no toma en cuenta la culpa, sino otros aspectos diferentes como el riesgo o como el beneficio que alguien pueda tener también que, de la actividad que realiza. Por ejemplo, en la responsabilidad de los empleadores respecto a los daños producidos por los empleados, existe pues un factor de atribución objetiva. Hay dos teorías al menos, ¿no? Unos dicen es el riesgo de la actividad. Uno que contrata a otra persona, una persona que contrata a otra persona, asume el riesgo de que esta otra persona pueda producir daños en la actividad que genera. Y eh, en segundo lugar, hay otra perspectiva que nos dice, no, en realidad es el beneficio lo que hace que esta persona sea responsable, ¿no? Como se está beneficiando de otra persona, lo lógico es que también se haga cargo de los daños que produzca el empleado. Entonces son dos perspectivas diferentes de la responsabilidad objetiva. Entonces hay una responsabilidad objetiva, una responsabilidad subjetiva. En la responsabilidad subjetiva toman importancia los conceptos de dolo y culpa, que son los factores de atribución. Justamente la culpa es entendida como la negligencia o la imprudencia del autor y que a consecuencia de ello se produce un daño legalmente resarcible. El dolo es el ánimo de querer causar un daño a la víctima, que también origina un daño resarcible. Entonces, estimados estudiantes, um, recordemos, ¿no? El dolo, al menos en el incumplimiento de las obligaciones, es la intención de no cumplir la obligación. No se olviden, ¿no? Es diferente el dolo en el incumplimiento de la obligación al dolo producido en el hecho ilícito. El dolo en el hecho ilícito, es decir, en la responsabilidad civil por hecho ilícito, se refiere al ánimo de querer causar un daño a la víctima, que es diferente al dolo que se da por el incumplimiento en la obligación, ¿no? Esa intención, o bueno, el dolo que se da o que se analiza en la responsabilidad por incumplimiento de las obligaciones. La culpa se entiende entonces de manera objetiva comparando al agente del daño con un buen padre de familia que puede prever y evitar conductas dañosas, es decir, que no se consideran las cualidades peculiares del agente del daño. En materia penal sí, ¿no? En materia penal se analiza si efectivamente esta persona lo ha hecho de manera imprudente, según, bueno, comparando con sus conductas anteriores, etcétera. Pero en materia civil se realiza una comparación
con un agente abstracto, con un ente abstracto que es el bonus pater familias. Bueno, con un modelo, un arquetipo más que nada, ¿no? Un modelo de conducta que es el del buen padre de familia. Por otro lado, la responsabilidad objetiva está constituida sobre la noción de riesgo creado como factor atributivo de responsabilidad. Si tú tienes una actividad riesgosa o desarrollas una actividad riesgosa y ese riesgo se materializa, entonces eres responsable. ¿Por qué? Porque, bueno, asumes los riesgos de esa actividad. Todos los bienes y actividades que se utilizan en la vida moderna para la satisfacción de las diferentes necesidades existentes suponen un riesgo ordinario común para las personas, ¿no? La humanidad ha ido evolucionando en el uso de las tecnologías y ese uso de tecnologías hace que cada vez sea más necesario analizar también el tema de la responsabilidad y tomar en cuenta factores de responsabilidad objetiva, perdón. ¿Por qué? Porque cada vez estas actividades generan riesgos adicionales, ¿no? Por ejemplo, los artefactos eléctricos, la cocina a gas, la maquinaria que se usa en fábricas, las energías, por ejemplo, la energía nuclear que, que el hombre utiliza para producir energía eléctrica también. Eh, en todos estos casos, no sería necesario analizar la culpabilidad del autor, pues bastará con acreditar que existe un daño, ¿ya? La culpa, entonces, ya para ir terminando, la culpa es diferente en materia penal que la culpa en materia civil, ¿ya? En materia penal, se indaga el estado de conciencia con el que ha obrado el agente del daño, ¿no? O la persona cuya conducta se analiza dentro de la tipicidad. Existe sanción cuando el agente ha obrado con intención maliciosa o no ha previsto los resultados que tenía que contemplar y evitar, pero tiene que ser expreso esto. Entonces hay un examen de actuación de la voluntad y de las finalidades de la persona, ¿no? Se analiza el elemento de conocimiento, conocer que está cometiendo una conducta antijurídica, el elemento cognitivo del delito, que es obviamente se desarrolla un poco más en teoría del delito, y el elemento volitivo, ¿no? Hacerlo con intención. La finalidad en la culpa penal es reprimir a la agente del daño. En lo que respecta al grado, la culpa penal requiere mayor gravedad que la culpa civil, ¿no? En la culpa civil basta con que no se haya cumplido con una actitud razonable, con una conducta razonable, pero en materia penal se exige, en la mayoría de los casos, en casi todos, dolo, ¿no? Entonces tiene que ser grave. En el caso de la prueba, la culpa penal se debe probar por el acusador, ¿no? Ese es un principio, bueno, es una regla sumamente importante del derecho penal. ¿Por qué? Porque la presunción de inocencia opera en esta materia, al menos con mayor fuerza. La culpa civil toma en consideración primordialmente la reparación del daño, no toma en cuenta a la gente, al menos en la responsabilidad civil subjetiva, pero no con mayor énfasis que el daño. Lo que más se analiza, lo que más se busca reparar es el daño, ¿no? En la responsabilidad civil, por tanto, la culpa civil tiene también esa tendencia y eso lo podemos evidenciar en los casos en los que hay presunción de culpa, ¿no ve? Hay ciertos casos en los cuales la ley establece, bueno, tú eres culpable y tú tienes que probar que no eres culpable. En cambio, en materia penal, el acusador es el que prueba, ¿no ve? Tiene que probar esa culpa del agente del daño o de la persona cuya conducta se analiza. El análisis de la conducta del agente es objetivo, abstracto y comparativo con la persona, con la conducta de una persona corriente puesta en las mismas circunstancias. El buen padre de familia, el bonus pater familia.
Puede ser contractual o extracontractual, bastando en la primera demostrar el incumplimiento del contrato para presumir la culpa. Entonces, realizando una distinción con la responsabilidad penal, la finalidad es diferente, ¿no? La finalidad de la culpa civil es reparar el daño, el perjuicio es lo más importante. En materia penal, habíamos dicho, se reprime a la gente. El grado en materia civil es más leve, la culpa que genera responsabilidad civil. ¿Por qué? Porque bastará con ser imprudente, o sea, contrariar esos deberes de un buen padre de familia. En materia penal hay muy contados casos, ¿no? De delitos culposos. En la prueba, en cuestión de la prueba, ya habíamos visto que en materia penal es el agente del daño quien prueba, mejor dicho, es el acusador el que prueba que ha existido culpa. Y en materia civil hay incluso presunciones de culpa, ¿no? Entonces puede existir la posibilidad de que el agente del daño tenga que probar que en realidad él no ha sido imprudente. ¿Cuáles son las características de la diligencia? En primer lugar, tiene que haber un modelo y grado de diligencia, que es el bonus pater familia, y tiene que tomarse en cuenta los elementos de la diligencia. Previsibilidad, es decir, hay un deber de prever los daños, y evitabilidad, deber de prevención. Entonces, se realiza un análisis con el modelo o el grado de diligencia, que es el buen padre de familia, revisando si esa conducta de la gente era previsible y evitable. ¿No ven? Si era previsible y si era evitable y aún así se ha cometido el hecho, entonces, o sea, se ha generado ese hecho, entonces la persona es culpable. Pero si era imprevisible e inevitable, bueno, no se le puede atribuir dentro de un sistema de responsabilidad subjetiva la responsabilidad. ¿No ven? En cuanto a los factores de atribución objetiva, no tienen en consideración la reprochabilidad, sino alguna otra razón por la que sería justo provocar el desplazamiento de la consecuencia económica. Para esto se toma en cuenta valoraciones de índole social, económica y política. Valoraciones de índole económica, ahí está el riesgo, ¿no? Social, como, bueno, a ver, si hay ciertas personas que se benefician de otras, entonces, si se benefician de otras, tendrán que ser responsables. Incluso hay factores que podrían hasta llegar a ser políticos, ¿no? Dependiendo de la situación en la que el legislador los establezca. Se basa en factores objetivos, considerados como tales por el ordenamiento jurídico. Entre estos se puede encontrar el riesgo, la equidad, es decir, aplicar la justicia en un caso concreto, la garantía, la igualdad en la distribución de cargas públicas, ¿no? Los factores de riesgo, bueno, el riesgo también termina siendo un factor de atribución objetiva, ¿no? Y se basa en la siguiente fórmula. Quien con su actividad crea las condiciones de un riesgo debe soportar las consecuencias. Si tú tienes una gasolinera, es probable, bueno, el riesgo de que esta explote, porque trabajas con material inflamable, el riesgo está latente, ¿no? Entonces, serás responsable por cualquier daño que se produzca por una explosión generada en tu gasolinera. Si tú tienes tu parque de diversiones, hay la posibilidad de que las personas en esos juegos se puedan lesionar. Entonces, tú tendrías que ser responsable por esos daños. Si tú produces medicamentos, hay la posibilidad de generar daños a la salud de las personas. Entonces, te haces responsable por los daños provocados por ese riesgo. Si tú produces alimentos por mayoreo, no sé, ¿no? Y los vendes por mayoreo, entonces hay el riesgo de que también esto afecte a la salud de las personas, por tanto tú puedes llegar a reparar esos daños, o bueno, sería lo justo que repares esos daños. Otro de los fundamentos que se le ha otorgado a la creación de un peligro, otro de los fundamentos que se le ha otorgado es la creación de un peligro, ¿no? Quien crea un peligro con su actividad es responsable por ello. Con referencia a ciertas actividades
que son consideradas legítimas por cuanto en conjunto resultan socialmente útiles, pueden considerarse peligrosas por la frecuencia y gravedad de los daños producidos. Las actividades a las que me refiero no son ilegítimas, ¿no? Uno puede tener su gasolinera, uno puede tener su parque de diversiones, uno puede tener su empresa de alimentos, pero ahí crea también un riesgo, crea un peligro y se hace responsable por eso. Si se genera una situación riesgosa, se responderá por los daños ocasionados independientemente del agente del daño o de que haya obtenido un beneficio. ¿No ve? No es necesario analizar la reprochabilidad de su conducta. ¿No ven? No hay por qué analizar si esta empresa de alimentos ha sido imprudente al momento de poner un nuevo ingrediente en uno de sus productos, ¿no? No será necesario. ¿Por qué? Porque no se analiza la culpa, únicamente el riesgo. Y aquí tomará importancia la ruptura del nexo de causalidad. ¿No ve? ¿Por qué? Por ejemplo, ¿no? Ha habido un hecho notorio de, a ver, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos imaginar? ¿Qué podemos ver una situación, ¿no? En la cual haya responsabilidad objetiva, pero supuestamente podría haber responsabilidad objetiva, pero ha habido una ruptura del nexo de causalidad. Por ejemplo, ¿no? Una empresa de alimentos una empresa de alimentos distribuye a diferentes comerciantes minoristas un alimento que requiere especial tratamiento, ¿no? Pero la empresa de transporte es la que no cumple con los requisitos de salubridad. Imaginemos, ¿no? En este caso, bueno, se enferman las personas, pero puede haber una ruptura del nexo causal. ¿Por qué? Porque la empresa productora puede decir un rato, ha sido la empresa de transporte la que no ha cumplido con los requisitos necesarios, tal vez con la refrigeración necesaria, digamos, en sus camiones, el momento de transportar. ¿No ve? Entonces ha producido que estos alimentos, no sé, generen ciertas reacciones desfavorables para la salud de las personas. Entonces, en este caso, habría culpa de un tercero, ¿no ve? Culpa de un tercero que rompe el nexo de causalidad. O mejor dicho, el hecho de un tercero que rompe el nexo de causalidad y en realidad la empresa de transportes terminaría siendo responsable. Hasta acá entonces hemos podido desarrollar la parte general de la responsabilidad civil. En nuestra siguiente clase vamos a ir desarrollando ya algunas formas especiales de responsabilidad y nos corresponde revisar la responsabilidad por hechos generados por animales, que ya la conocen los estudiantes con los que ya hemos pasado clases, la responsabilidad generada por terceros, la responsabilidad del patrón, comitente, del empleador, la responsabilidad también de los padres, la responsabilidad de los tutores y de aquellas personas que tienen a su cargo a otra, ¿no? Que tienen a su cargo el cuidado de otra persona. Esto lo vamos a hacer de la manera más breve posible. ¿Por qué? Porque hay un tema muy lindo que yo quiero tratar también, que es el tema de la responsabilidad por daño ambiental, ¿no? Por daño al medio ambiente. Entonces, es bien lindo esto, seguramente ya lo han visto en derecho ambiental, que también forma parte de las materias que se encuentran llevando, pero lo interesante es que la víctima en este caso, o bueno, la, sí, la víctima del hecho ya no es considerada como un individuo como tal. Hay dos formas de daño ambiental, ¿no? Pueden ser los individuos directamente afectados, pero también se analiza al medio ambiente como una totalidad, ya no como, bueno, nuestra ley del medio ambiente todavía es algo atomista, ¿no? ¿Por qué? Porque toma, a ver, el que dañe árboles, el que dañe, no sé, el que dañe lago, bueno, el que genere daños a lagos, etcétera, ¿no? Eh,
pero en realidad la normativa respecto a la madre tierra, a los derechos de la madre tierra, ya nos da una perspectiva holística. ¿Y por qué? Porque el daño que se genere a cualquiera de estos elementos que formen parte de la madre tierra termina siendo un daño a la totalidad, ¿no ve? Eso es lo bonito. Y esto tiene también un fundamento filosófico muy lindo, debido a que nosotros solo somos una parte más de la tierra, ¿no? Solo somos una parte chiquita. eh, Sin nosotros, la madre tierra seguiría su curso, ¿no? Sin la humanidad. Entonces, es un aspecto a analizar. Vamos a analizar la perspectiva de Darwin. En realidad, las personas, en realidad la especie más fuerte es la que sobrevive. Vamos a ver si esto es cierto, ¿no? No sé si sea así, porque también hay, vamos a ver que en la misma biología son los organismos que coadyuvan, es decir, que cooperan entre ellos, los que tienden a mayor supervivencia. A diferencia de los parásitos, por ejemplo, que mueren después de aprovecharse de su, bueno, del ser en el cual viven, ¿no? Hasta acá entonces nuestra grabación del día de hoy. Los invito a seguirme en nuestra siguiente clase, a escuchar la siguiente clase. Ya hemos fijado fechas. Muchas gracias. En caso de tener alguna duda, pueden realizar sus preguntas por este medio o acudir a nuestro foro de consultas. Gracias a ustedes.